Bienvenidos a Redes. Hoy va de lugares inexplorados. Y bueno, se lo dedicamos muy especialmente a nuestra audiencia de la 2 de Televisión Española y a nuestra audiencia del canal internacional. ¿Sabían que dentro de muy poco tiempo más de un 70% de la población mundial vivirá cerquita del mar? Quiero decir, bueno, a no más de 50 o 60 kilómetros. ¿Y cuán pocos sabemos del mar? Intuimos a lo mejor que, bueno, que es la gran reserva energética, si sabemos utilizar un día bien las mareas, que es una fuente de plantas terapéuticas y sobre todo, Josefina, es la memoria del planeta, ¿no? Allí está todo lo que pasó y lo que va a pasar, probablemente porque allí empezó la vida, ¿no? Y tú fuiste jefe de base en la Antártida y sabes mucho de todas estas cosas. ¿Cómo es posible que sepamos tan poco, que no estén los titulares de los periódicos todos los días, ¿no? Sí. La vida de microorganismos, la vida de gigantes como la ballena azul, 30 metros de largo, y todo en hielo y debajo del hielo incluso, ¿no? Sí, el estudio del océano, el océano en general, es el gran desconocido de nuestro planeta. Curiosamente, cuando el 70 y tantos % de la superficie del planeta es océano, precisamente. Y es curioso que antes que lanzarnos al estudio de este medio que nos es propio, el hombre ha tenido tendencia a salir al espacio para explorar otros mundos, cuando no conocemos el nuestro. Realmente es un gran desconocido y es más que esto. Tiene el problema el océano que no lo vemos, solamente vemos una parte del océano, que es su superficie y sus orillas, pero sus profundidades no las vemos. Y desde que la humanidad es humanidad, ha sido, permitidme la expresión, el cubo de basura de la humanidad. Todo ha ido a parar, porque, bueno, tiene un gran poder de regeneración, eso es cierto, pero claro, todo tiene límites, de manera que el hombre se tiene que empezar a plantear realmente cómo se trata el océano. Josefina, pero es cierto que hay vida, o sea, microorganismos en un lago debajo del hielo, a no sé cuántos miles de metros. Sí, bueno, vamos a ver, no lo sabemos todavía esto. Lo que pasa que es una de las investigaciones punteras que en este momento se están llevando a la Antártida. En el Domsee, que es el propio Polo Sur, se está haciendo una perforación desde ya hace años en la estación de Vostok. Y de allí se sacan testigos de hielo, se va profundizando, ahora se está sobre los 3.000 metros de profundidad, porque hay 4.000 metros de hielo en la Antártida, de espesor de hielo. Y bueno, del estudio de este hielo pues se está sacando una gran información. ¿Cómo qué? Como la evolución de la composición de la atmósfera. Hay fósiles de atmósfera en forma de burbujas en este hielo. Y entonces se puede conocer la evolución de la composición atmosférica de hace pues 200.000 años, 300.000 años, se puede hacer. La relación oxígeno 16, oxígeno 18 nos puede dar información sobre las temperaturas de allá, con lo cual se llega a la paleoclimatología, al estudio de una paleoclimatología. Ahora bien, lo más sorprendente es que con prospecciones electromagnéticas se ha descubierto que debajo de esta prospección que se está haciendo de hielo existe agua líquida, un lago de grandes dimensiones de agua líquida.
Entonces los científicos tienen las grandes esperanzas del estudio de este lago. De saberlo sin contaminar aquello, ¿no? Claro, claro, porque hoy día las tecnologías que empleamos suponen una contaminación, al penetrar en el lago, supondrán una contaminación de microorganismos, de elementos que estén en otros niveles. Y es tan preciado pensar lo que puede haber en este lago, que sencillamente se ha llegado a la conclusión internacional de no penetrar en él, suspender la perforación y esperar a que existan tecnologías que nos permitan tomar muestras sin contaminar el lago. Eduardo, ¿has oído a Lazcano cuando hablaba del origen de la vida? Sí. Tú eres un gran experto en biodiversidad y, oye, realmente, antes de los artrópodos, hace 500 millones de años, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, 500, 540. 500, 600, sí. Lo que sea. Había vida, te dicen las Lynn Margulis y compañía, ¿no? Dice, oye, y durante miles de millones de años, vosotros os fijáis solo en los recién llegados, ¿no? Tus investigaciones en la selva, en lugares inexplorados, ¿te ha dado alguna luz sobre este tema eterno de quién fue el primero, de cómo empezó esta biodiversidad a partir de un... No, verdaderamente las investigaciones que hacemos actualmente en selvas, en cualquier otro medio, en cualquier otro ecosistema, lo que nos permiten es conocer lo que hay, intentar interpretar un poquito de por qué están ahí y cuál es la diversidad actual. No es tanto el conocer cuál fue el origen, eso tenemos que remontarnos a otros tipos de estudios, ir a hacer otro tipo de estudios basados en paleontología, en datos moleculares que existen y desde luego la vida en la Tierra, como bien dices, pues tiene unos 3.800 millones de años, empezaron las bacterias y siguen las bacterias. Yo a veces les digo a mis alumnos, estamos en el mundo de las bacterias, el verdadero éxito evolutivo que nos creemos que es el hombre recién llegado a la Tierra hace nada, son bacterias. Entonces, los estudios estos en la selva son para conocer, interpretar qué es lo que hay e intentar conservar. Gould, Stephen Jay Gould decía, no hemos salido del reino de los artrópodos, ¿no? Después de, digamos, de que las bacterias llevaran 2000 y pico millones de años. Oye, es el momento del experimento. Y el experimento hoy tiene que ver, bueno, de cómo un imán puede incidir sobre una corriente eléctrica. Importantísimo. Muchos de los electrodomésticos aprovechan la fuerza que se genera de la interacción entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Si hace poco vimos cómo una corriente eléctrica influía en un campo magnético, hoy vamos a ver cómo un campo magnético influye en un circuito eléctrico. El campo magnético de un imán ejerce una fuerza sobre la corriente que pasa por un hilo. Y esa fuerza se puede aprovechar para crear un motor. El motor eléctrico consta únicamente de una espira, de un imán y de una pila que va a hacer que haya una corriente que pase por esa espira. Cuando acerquemos el imán a la espira, aparecerá una fuerza sobre ella que la hará girar. El problema es que cuando gira, la corriente irá entonces en sentido contrario y la fuerza será al revés. Tendremos entonces una fuerza que unas veces la empuja para un lado y otras veces la hace girar en sentido contrario hasta que alcance un equilibrio. Para evitar eso, tenemos que utilizar un truco. Del barniz que tiene la espira, vamos a eliminar con una lija únicamente la mitad del barniz, de forma que durante media vuelta haga contacto con la pila y durante otra media vuelta no haga contacto con la pila. Ahora ya tenemos preparada la espira para el motor. Para hacer el contacto hemos puesto dos soportes, dos alambres,
conectados mediante una goma que la aprieta a los dos bornes de la pila, el positivo y el negativo. Y estos propios cables que hacen de eje de la espira van a hacer el contacto. Colocamos la espira en su soporte y al acercar el campo magnético veremos que comienza a girar. Siempre que exista una corriente en presencia de un campo magnético, aparece una fuerza que es perpendicular a las direcciones de ambos. En este caso, es una fuerza de rotación que mueve la bobina. La distancia entre ambos influye en la fuerza generada. El descubrimiento del motor eléctrico supuso un cambio social tan importante que de él se dice abrió la puerta a la segunda revolución industrial. Hace poco habíamos visto, cómo una corriente eléctrica podía incidir sobre un campo magnético. Y hoy hemos visto cómo un imán puede poner en movimiento un circuito eléctrico, la base de tanta industria y de tanta riqueza, ¿no? Volvemos a los lugares inexplorados. Eduardo, hay una cosa que yo sé que la gente que nos está viendo ha oído hablar muchas veces de que estamos en un momento en que la biodiversidad, la multiplicidad, la riqueza de especies está amenazada porque somos unos bárbaros que nos dedicamos a cargarnos una especie tras otra, y que hay que hay publicaciones y cifras que mostrarían que realmente esto es un desastre y que se está reduciendo drásticamente la biodiversidad. ¿Es verdad eso o...? Sí, esto es totalmente cierto. Además, se habla en círculos científicos incluso ya de la sexta extinción. Yo creo que estamos en un momento afortunadamente histórico para nosotros en cuanto observamos la máxima biodiversidad que ha existido nunca sobre la faz de la Tierra, y sin embargo estamos destruyendo esa alta biodiversidad. Por poner un ejemplo, la destrucción del Amazonas está superando actualmente probablemente el nivel de superficie de 4 campos de fútbol por minuto. El 65 al 70% probablemente de las selvas tropicales se han destruido ya. Así, ¿no? Y en la mitad del siglo pasado se destruyó de eso más del 70%. Oye, cuando estamos hablando de esa destrucción, quiero decirte, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántos millones de especies? ¿Qué hay como millones? ¿Lo habéis calculado un poquito? Pues hay muchos cálculos, hay cálculos hechos. Una cosa es lo que nosotros, los científicos, hemos sido capaces de dar nombre, es decir, conocer para el mundo de la ciencia, y eso es aproximadamente 1.760.000 especies. Distintas, es decir, son especies distintas a las que el hombre le ha dado nombre y apellidos. Y, sin embargo, otra cosa es el cálculo de lo que debe existir. El cálculo más prudente probablemente está alrededor de los 30 millones, quiere decir que no conocemos nada. Y quiere decir que nunca vamos a conocerlo y que estamos destruyendo actualmente especies antes de que nosotros sepamos. Josefina, en la Antártida, este gigantismo, incluso de invertebrados, ¿a qué crees que se ha debido? O sea, ¿cómo es posible? Yo he visto el caso, me parece, de la orca, me parece que es la orca, me corriges, pero que en periodo de crecimiento, de lactancia, engorda algo así como 80 kilos por día, ¿no? Dices, bueno, es impresionante, ¿no? Primero tiene que haber mucha comida, y parece extraño que con tanto hielo... Sí, en la Antártida se dan 2 tipos de gigantismo, ¿no? El uno es que las especies son grandes, una esponja, por ejemplo, ¿no? una esponja en el fondo del mar. No las hay más grandes que con espículas silíceas que se les forma como barbas a las esponjas. Eso es debido a la composición del agua de mar, en ese caso de las esponjas, de la cantidad de sílice que hay en el agua de mar. Pero son animales en general que tienen metabolismos muy lentos, y esto es aplicable prácticamente a todos los animales de hábitats
tan fríos, tan rígidos pero como... crean poco, sí, gastan pocos esfuerzos exactamente, multiplicándose. Y entonces se produce un gigantismo en todos sus tamaños. Este es un aspecto. En tierra desaparecieron todos los gigantes, los dinosaurios, sí, los rinocerontes lanudos, no ha quedado ni uno. Sí, que es una línea de extinción precisamente el gigantismo. Luego hay otro, esto que tú decías de la orca que come. Bueno, los animales, sobre todo los mamíferos y aves también, que existen en la Antártida, su hábitat alimentario está en el mar. En tierra no hay nada. Si es que se puede decir tierra, porque es hielo, hay 4 líquenes y nada más, no hay alimento. Pero el hábitat donde se mueven en la alimentación es el mar. Y allí hay una alimentación generalizada, que es el krill. Esta especie de... Que lo comen todos, además, ¿no? Sí, una eufausia que es como una gambita de 6-7 centímetros, que es el alimento general de todo el mundo que vive en la Antártida. Lo comen los pingüinos, lo comen las focas, lo comen las ballenas. ¿Y por qué se comen unos a otros? Si hay tanto... Tú en alguna ocasión te he oído decir que, vamos, coges un cazo de agua de mar y es un agua espesa que está llena de krills, ¿no? Sí. Es curioso porque la sensación que tienes cuando navegas por medio de un banco de krill es que de repente el agua se ha espesado. Se espesa porque hay más materia orgánica que agua. Por ejemplo, el avance del buque levanta agua que moja la cubierta. Pues a la cubierta se llena de krill. Vamos a verlo, Josefina, porque lo de la Antártida es fabuloso. La Antártida es un lugar único. Temperaturas que llegan a los 90 grados bajo cero, vientos que alcanzan velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Y sin embargo, entre tanto hielo, las precipitaciones medias son inferiores a las del desierto del Sáhara, y en algunos puntos no llueve desde hace más de 2 millones de años. El paisaje que modelan estas condiciones climáticas extremas es de sobra conocido por todos. Se puede resumir con un dato. Solo 2 especies de flores son capaces de crecer en la porción de tierra no cubierta de hielo durante el verano austral. Pero por debajo de tanta hostilidad, la Antártida se revela como una fuente de vida que solo ahora, y gracias a las investigaciones científicas, estamos comenzando a descubrir. Para ello, 20.000 hombres durante el verano y 1.000 durante el invierno sufren las consecuencias del clima glaciar. A pesar de la ausencia de agentes infecciosos, el frío juega malas pasadas al organismo. Las estancias prolongadas en la Antártida desajustan el funcionamiento de la glándula tiroides, lo que provoca desánimo, disminución de la memoria y desorientación. El hielo del Polo Sur, además de contener el 70% del agua dulce del planeta, ejerce un peso tal sobre la tierra firme que mantiene la base rocosa del continente a 800 metros por debajo del nivel del mar. Este enorme casquete blanco es una gigantesca biblioteca helada, donde ha quedado registrada gran parte de la información paleoambiental de los últimos centenares de miles de años. Bajo su inmaculada superficie se esconden fósiles de dinosaurios, pájaros y gigantes reptiles marinos. Y es que no siempre estuvo cubierta de hielo. Hace relativamente poco tiempo, solo 75 millones de años, su clima era subtropical y sobre ella vivían abundante fauna y flora. Actualmente las profundidades del continente esconden vestigios de aquella época. Se cree que en el interior de los 70 lagos subglaciares que se han identificado hasta ahora podrían esconderse formas de vida desconocidas para nosotros. De momento, las perforaciones han logrado extraer muestras de seres microscópicos congelados que han revivido con el calor tras casi 3.000 años de inactividad. La NASA planea una expedición en el 2004 para estudiar estas formas vivas, que se cree que quizás se parecerían a las que podrían encontrarse en los depósitos de agua congelada marcianos. El interés que la Antártida despierta en los estudiosos del espacio no acaba aquí. En su superficie se han encontrado miles de meteoritos, apreciados especialmente por haberse preservado a salvo por el hielo. La Antártida, ¿no? Fascinante. Y
que nos saquen de la cabeza esta duda de cómo es posible que partiendo de algo, de una subdivisión clónica de una primera célula que se divide en 2 y luego en 4 y luego en 16, al final uno se encuentra con esta diversidad, ¿no? Espeluznante de organismos viviendo en la copa de los árboles, en el fondo de un lago hirviendo, en el mar, en la montaña. Oye, los que os dedicáis a la biodiversidad, ¿eso me lo podréis explicar algún día? ¿De dónde nace esta? Me dices, ahora es el momento más alto, probablemente, el número de especies. Del número de distintas. especies, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo pues ocurre eso? Yo creo que cuanto más estudio y cuanto más intentas profundizar en estas cosas, más dudas te surgen. De todas maneras, eso es intrínseco a los seres vivos. Esa es la grandeza de la variabilidad genética y de la riqueza genética que hace que pueda unos seres vivos ir penetrando en distintos ecosistemas, con ambientes totalmente diferentes, ir seleccionándose una descendencia que sea capaz de vivir allí. Y eso es lo que ha hecho que grupos como los artrópodos, por ejemplo, tengan más de 1 millón de especies de ese 1.700.000 que conocemos. Cuando Bull decía seguimos en el reino de los artrópodos... Claro, se refiere al mundo en el que vivimos, dominado por los artrópodos. Es un mundo donde, como repito, más de 1.700.000 especies conocidas, más de 1 millón son insectos. Vivimos en el mundo de los artrópodos. Los artrópodos son los que están llevando a cabo muchos procesos en los ecosistemas. Hace que las flores continúen, porque hay producción de semillas, porque hay polinizadores, que la materia orgánica se recicle, porque hay auténticos artrópodos basureros que reciclan la materia orgánica, hay artrópodos que emigran, hay migraciones, la gente no lo conoce, hay migraciones de artrópodos en todo el mundo. En Europa mismo hay más de 2.000 kilómetros de frente todas las primaveras y todos los otoños, que atraviesan y que transportan, y ellos transportan desde los polen, bacterias, etcétera. Los artrópodos son los que actúan sobre la vegetación. Estamos en el mundo de los artrópodos. Josefina, y en los fondos abisales, porque eso ya es el colmo, o sea, realmente con el agua hirviendo, sí, allá abajo, sin plantas. Sí, esto es apasionante. Esto sí que no tiene más remedio que comerse unos a otros, ¿no? Bueno, sí, pero vamos a ver, el origen no está en la comida de unos a otros. El origen está en el aprovechamiento de la energía química. Es decir, para formar una productividad primaria, una materia orgánica nueva, se necesita una fuente de energía y que en la superficie de la Tierra está representada por el Sol y luego anhídrido carbónico, etc. Ahora, cuando no hay Sol, esta energía puede estar representada por otras fuentes y en estos fondos marinos de los que tú hablas está representada por energía química, sustancias químicas como el sulfídrico, como el cianhídrico, etcétera, son siempre compuestos reducidos, que hay bacterias que son capaces de captar la energía que hay en estos organismos y producir propia materia, es decir, productividad primaria. Entonces, a partir de aquí sí que empieza la cadena alimentaria de que unos se comen a los otros. Por eso es sorprendente en estas chimeneas que hay escapes de magma y de productos volcánicos muy ricos en compuestos reducidos, se observa una vida extraordinaria, pero que empieza con las bacterias quimiótrofas y luego aparecen los gusanos, con antenas, sí. Y animales, nada de ojos, animales ciegos. Muy grandes, claro, Sí, no los necesitan, están necesitan. en plena oscuridad. ¿Has visto nunca el lobo marino de 2 pelos? Pobre, Sí. Yo no sé por qué lo llaman de 2 pelos. Ah, sí. Tiene una cosa fascinante, que es que la madurez sexual el macho la alcanza a los 10 años y la hembra a los 5.
¿Cómo es ese personaje? Sí, es un personaje muy divertido y que tiene una adaptación. Este de los dos pelos es una adaptación al frío. Son muy inteligentes, la naturaleza es inteligente. Sí. Y entonces ha hecho una cámara aislante, sencillamente. Porque en general en la Antártida los animales son muy gruesos, muy gruesos. Todos, focas, elefantes marinos, ballenas, etc. Porque el panículo adiposo les ha crecido mucho y se han puesto, digamos, un abrigo. Que les proteja de la pérdida de temperatura. En el lobo de dos pelos, lo que ha hecho es mantener al animal en sus mismas proporciones, de manera que es muy grácil y se mueve mucho y es muy ágil, pero tiene un primer pelo sobre la piel pequeño, corto, pero muy denso. Y encima de este pelo hay un segundo pelo largo y mucho menos espeso. Con lo cual, lo que le ha hecho es una cámara de aislamiento entre el interior del animal y el exterior. Imagínense lo que hay que hacer para sobrevivir. Y otra de las cosas que hay que hacer para sobrevivir es que nosotros, los homínidos, de vez en cuando hacemos algún descubrimiento. Y en la cuestión le hemos pedido a nuestra audiencia que nos diga, bueno, cuál es el mayor descubrimiento de la historia. Si vosotros tuvierais que decir a bote pronto cuál ha sido el mayor descubrimiento de la historia, Eduardo, que de la historia científica, ¿cuál dirías? Pues hay tantos que no lo sé, pero hablando de, quizá para mí, descubrimiento, no le querría llamar descubrimiento, querría llamarle algo como la toma de conciencia. Para mí el descubrimiento de los científicos ha sido el saber acercarse al final del siglo XX a la sociedad, en hacer la toma de conciencia de dónde estamos, de dónde venimos y que el mundo vivo hay que conservarlo. Y eso para mí es algo muy importante. ¿Y tú crees que eso lo tenemos? ¿O lo estamos adquiriendo? Yo creo que lo estamos adquiriendo y creo que es el reto del siglo XXI. ¿Y tú, Josefina? Bueno, para mí hay dos aspectos. Históricamente hablando, para mí uno de los grandes descubrimientos fue la química del carbono, donde está basada toda la materia orgánica y todos los seres vivos, está basada en la química del carbono, que además fue un descubrimiento casual, por decirlo así. Este es uno, pero en la línea que estaba diciendo él, resulta que yo creo que algo que nos queda, no por descubrir, sino por divulgar, es la conciencia de que el planeta es nuestra casa. Sí. Y esto, curiosamente, no hay mucha parte de la humanidad que no lo tiene claro. Es decir, se cuida su casa, pero el planeta es otra cosa. Pues no, el planeta es nuestra casa. Y además parece que solo tenemos... Y solamente tenemos ella. Si algo nos está diciendo la física es que, bueno, se han dado una serie de condiciones, un ambiente favorable, dicen ahora, que hacen que este planeta, por lo menos de momento, sea la única casa de este único universo. De los demás hablaremos otros días. Thank you.